todos y a todas. Bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación, soy Diego Gorini. Soy Roberto, el miembro del Departamento de Historia de esta casa. Y en esta oportunidad tenemos a un compañero para presentar un libro, la novela La vida, Jeffrey y el profesor Canela, de José Carlos Mariátegui. Y bueno, como siempre hablábamos que sale un libro es un motivo de festejo. En estos tiempos es importante la publicación del libro, y a pesar de las dificultades y los bloqueos, que pueden decirlo de una manera, algunos económicos, políticos, etc. Y bueno, si se hace salir el libro es una manera de avanzar en la trinchera cultural. Entonces, bueno, decía que el libro es una obra recuperada y puesta en valor por el trabajo de los editores Juan Luis Hernández y Ariel Salchito, bajo el sello Neuwe Mapu, dentro de la colección América Latina, la historia Contrapelo, una editorial que viene sacando varios ejemplares, varios libros interesantes, que aportan al conocimiento de la historia de nuestra América. Y antes de presentar a los integrantes, pensaba tenerme ya detener un instante la figura del autor, de José Carlos Mariátegui, que es un pensador, periodista, político, comunista revolucionario y sobre todo un creador de caminos para nuestra América. Mariátegui no es solo un hombre del pasado, es un faro crítico cuyo pensamiento late con una asombrosa vigencia. Desde el Perú supo diagnosticar con una lucidez excepcional los problemas de nuestro continente, tejiendo un socialismo que no sea calco ni copia, sino creación heroica arraigado en la realidad concreta de los pueblos, en su historia y en su cultura. Esa frase que conocemos de Mariátegui, ni calco ni copia, creación heroica. Rescatar un texto suyo, especialmente uno de carácter literario, como es el caso de una novela, no es un simple acto de arqueología intelectual, sino que es reafirmar que para Mariátegui la transformación social es inseparable de la batalla cultural, de la fuerza de las ideas y de la belleza del arte. Por eso celebrar este libro a 95 años del fallecimiento de Lamarck, que se cumplió en abril pasado, es celebrar la posibilidad de seguir dialogando con su obra y encontrar en sus páginas nuevas claves para interpretar nuestro presente. Por eso bienvenida la iniciativa, y porque queremos recuperar la figura de Mariátegui. Del Departamento de Historia pensamos que es uno de los tantos hombres y mujeres que aportaban de nuestra América para la lucha de la liberación nacional, etc. Y para profundizar esto, tenemos, bueno, como decía, el lujo de contar acá con los compañeros una mesa. Derecha, no quiero decir mi ley, pero mi derecha dio la casualidad está David Acuña, periodista, militante, compañero de batalla. Y bueno, seguramente nos va a ayudar a tender puentes entre el pensamiento de Mariátegui y la lucha de hoy, en cierto modo. Y después los artífices de esta edición, por Juan Luis Hernández y Ariel Salchito, que nos va a contar el proceso del rescate de esta obra. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida y la palabra de ustedes. Bueno, gracias a vos, Robert, y a la casa por albergarnos una vez más, ¿no? Y a ustedes, compañeros, Juan y Ariel, por rescatar a Mariátegui, no solo del olvido, sino como traerlo al presente como herramienta de militancia. Para mí es muy sentido porque yo le comentaba a los compañeros en la previa a la reunión que mis primeros pasos en la militancia organizada fueron una agrupación que se llamaba José Carlos Mariátegui en la Facultad de Filosofía y Letras. Y con aquellos 20 y pico de años, la obra de Mariátegui la brevábamos desde lo político, como un insumo en ese momento, contra el gobierno radical de Schuberov en la Universidad de Buenos Aires y al gobierno de Carlos Saúl Menem en La Nación. Una combinación que para el mundo de las ideas y la intelectualidad explosiva, ¿no? Y lo sentíamos como un enemigo. Y le comentaba a los compañeros que nunca me había detenido en la parte de Mariátegui, donde abrevaba a las cuestiones artísticas. Siempre yo le entraba a su lectura a partir de lo político. Entonces, esta novela particularmente la había pasado por alto, la había leído muy rápidamente, y ahora cuando me detuve a partir de que salió la edición, le encontré cosas que nunca había reparado.
Y primero, lo primero que quiero traer a colación, no solo de la novela, sino del trabajo de los compañeros, es que, por un lado, Mariátegui era un intelectual, si se lo puede decir, bien un intelectual parado desde la clase trabajadora peruana, y su irrupción en el mundo del intelectual es un intelectual sin permiso, es totalmente disruptivo. Las fuentes que utiliza, sus lecturas, son totalmente irreverentes, no tiene jerarquizaciones, y bienvenido que sea así, porque a veces se toma a las ideas de otras latitudes como fuentes acríticas, pensando que se las puede trasladar a la realidad nacional sin matices, sin filtros intermedios. Y en la vida de Mariátegui lo que trata toda su vida es justamente de cómo abrevar una vía socialista para el Perú y para América Latina que no sea propia de nuestra cultura. Y me parece que los compañeros hacen muy bien el trabajo previo en el epílogo, los textos posteriores a la novela, tanto de ellos como los recopilados de Mariátegui, que no solo ponen en evidencia esto, sino y sobre todo nos dan herramientas para pensar el ahora, ¿no? ¿A qué voy? A que Mariátegui no solo era un irreverente de lo políticamente correcto para la época, por eso su polémica con la corriente, con el Partido Comunista en la Argentina, ¿no? Su polémica de alguna forma también con la ortodoxia soviética, de qué esperar y de qué forma construir el comunismo en el Perú y en América Latina, en la cual él tiene algo que decir. No se puede pensar eso sin abrevar en la historia del Incario, ¿no? en los Andes, sin abrevar en los mitos, ¿no? en una sociedad que se articula a través del mito y que lo religioso en América Latina nos atraviesa a creyentes y no creyentes por igual, ¿no? Pues es una construcción social. Y sobre todo también de pensar que la estructura, el vehículo por el cual se debe llegar a ese horizonte socialista, comunista, nos debe ser propio. Y ahí también su discusión con Aya de la Torre, ¿no? Cuando de alguna forma converge con él en una postura, en una lucha antiimperialista, pero se desprende, se distancia de cuando Aya de la Torre y el aprismo van hacia una estructura partidaria. Yo no puedo dejar de ver ahí, en verdad, una doble discusión, no solo con la idea del partido como vanguardia de una revolución, la cual Mariátegui no la niega, pero dice, en nuestra realidad pareciera ser que no es necesaria o no debe ser así. Acá el APRA es un frente, ¿no? De hecho, el programa no es muy extenso, acá los compañeros lo replican perfectamente. Son 5 puntos, que para hoy, en nuestra realidad argentina del presente, es un montón, además, ¿no? Acción contra el imperialismo, la unidad política de América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá, que en ese momento estaba en manos de los yanquis, por la solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Hoy, seguir planteando esto, y en nuestra realidad argentina, es totalmente disruptivo, revolucionario y a la izquierda de cualquier izquierda o del nacionalismo popular actual. Pareciera ser como que hasta discutimos en nuestra era Milei, digamos, no solo con el gobierno, sino con los posibilismos, o lo que yo llamo la vara tan baja de lo que es el debate hoy en la política. Rescato una cita que nombra Juan sobre su ensayo Años Difíciles, 1928-1930, donde cita una carta
de Mariátegui, donde va a hacer mención al aprismo, dice: me opongo a que un movimiento ideológico que por su justificación histórica, por la inteligencia y abnegación de sus militantes, por la altura y nobleza de su doctrina, ganará, si nosotros mismos no lo malogramos, la conciencia de la mayor parte del país. Aborte miserablemente en una vulgarísima agitación electoral. O sea, si uno, no sé ustedes, pero cuando uno va a votar en los últimos años, o por lo menos en la última votación, para los que somos bonaerenses, en cada votación tenemos muchas preguntas, ¿no? Sobre si uno va a votar solamente en contra de algo o si encontramos una propuesta programática. Creo que en la política argentina nos falta ese horizonte socialista, de liberación, comunista, revolucionario, como querramos llamarlo, desde las tradiciones y raíces populares de donde cada uno se pare, pero entendiendo que no hay salida para nuestro país si no es romper con las ataduras de este capitalismo occidental. Y también, si esa ruptura no es en clave, como señalaría Mariátegui, en clave latinoamericana, y en comunión con nuestro pasado. Será cosa de pensar cuáles son los mitos fundacionales en la Argentina, no solo los históricos, sino los mitos se construyen. Es obvio que Mariátegui no cae en ese indigenismo conservador de reivindicar a los incas como una estructura social de desarrollo posible para su Perú, sino diciendo: sobre esa base podemos imaginarnos una sociedad que sea más justa en lo distributivo, donde el Estado, bueno, él lo veía, lo categorizaría como socialista, pero a la luz de la evolución científica y el desarrollo histórico, hoy lo categorizaríamos diferente, pero sin duda mucho más justo que el colonial español, y mucho más justo de las repúblicas criollas posteriores, y bueno, ni hablar de las actuales. Entonces me parece que el libro en sí rescata las categorías de lo indígena, lo popular, el mito, se mete en la cuestión del psicoanálisis cuando rescata textos selectos de Mariátegui, que también nos sirven para pensar este auge de las llamadas nuevas derechas en nuestro continente, cómo en la Argentina las mismas operan sobre los inconscientes colectivos o sobre las manifestaciones y las empatías que no tienen que ver con la estructura tangible de dominación, sino esto apelar a las emociones como para movilizar en términos reaccionarios a una sociedad que terminó prácticamente votando en contra de sí mismo. No lo digo solo por el gobierno actual, sino desde mi punto de vista, desde hace bastante vienen en un ciclo de profundización de la colonialidad de nuestro país. De hecho, hoy, si no estuviera este presidente y estuviera otro, la pregunta sería, en términos mariátegianos, ¿quién rompe con la estructura colonial? ¿Qué hacemos con la tierra? ¿Qué hacemos en nuestro caso con el modelo extractivo que se va por el Paraná, ¿no? en forma de semillas? Que ahora, ¿qué vamos a hacer cuando se concrete un nuevo endeudamiento y tengamos una base norteamericana en el sur? Esas son preguntas que se haría Mariátegui en la actualidad. Por eso me parece que el rescate, volviendo al tema del mito, cuando los compañeros trabajan el tema, Ariel lo señala bien, dice: tamaño afán de trascendencia implica un rumbo y un destino, y ante el descreimiento de la burguesía se llega al proletariado. El proletariado tiene un mito, la revolución social. Así ese mito se mueve con una fe vehemente y activa, ¿no? Citando a Mariátegui. Las influencias europeas se manifestaron en clave antipositivista. El intelectual argentino José Alicó advierte a Mariátegui la permeabilidad hacia teóricos y todos por fuera de la ortodoxia marxista.
creo que uno de los errores que ha tenido las izquierdas en general en la Argentina, el peronismo, es de no entenderse como raíz, y han propiciado sus programas partidarios por sobre la necesidad de un horizonte de cambio social. Entonces, en vez de preguntarnos si uno es comunista, si uno es peronista, si uno es socialista, bueno, ¿somos un pueblo que desea la revolución? Si lo somos, nuestras tradiciones de lucha pueden ser reivindicables en términos de mitos. Yo creo que sí, tenemos héroes, tenemos heroínas, tenemos gestas. Y sobre todo contra quién debemos dirigir la lucha, ¿no? Contra ese imperialismo anglosajón, los yanquis, los ingleses, pero es el propio capital internacional que se ha adueñado de nuestro país, y sobre cuál recrear un horizonte de liberación deseable, posible, y sobre todo pensable por las masas sociales, no por un reducido grupo de intelectuales o militantes o dirigentes que en algún lugar no amplio de la sociedad puedan estar constantemente digitando quién va o no en una lista, cuál o no son las estructuras posibles de militancia, cuando de lo que se trata de generar, volviendo a Mariátegui, un movimiento social amplio y de cambio. Y sobre la novela, solamente voy a decir una cosita porque los expertos son ellos, me pareció más que interesante. Yo pensaba encontrarme, en todo caso, lo confieso, con una novela de enredos, ¿no? Una persona que pierde su conciencia y no sabe cuál es su identidad, y una institución como la salud y la justicia que le dicen: usted tiene determinada identidad y no puede pensarse por fuera de eso. Sin embargo, me pareció totalmente actual, no solo como crítica a una moral burguesa, sino a cualquier medida por la cual a una persona se le puede decir cuál es su identidad y no lo que siente, y sobre todo también atravesado en una Argentina que la cuestión de la identidad, la cuestión de la apropiación de la identidad, tenemos todavía un montón de compatriotas que han sido apropiados, ¿no? Me refiero a los que han transitado la última dictadura militar y los desaparecidos. La cuestión de la identidad no nos es menor, ¿no? O sea que eso está escrito en el 20, pero perfectamente podría ser una metáfora de la última derrota popular en la Argentina. Así que bueno, para mí no mucho más, porque lo venimos a escuchar a ellos. Me parece que rescatar a Mariátegui como un líder latinoamericano, un teórico de lo popular, pero sobre todo una persona que pudo ver un horizonte de cambio, es fundamental. Y ya que tengo el monopolio de la palabra, me anoté un par de preguntas que, incitando al debate, se podría pensar, no solo qué es lo que Mariátegui nos diría hoy, pero si uno puede, ante el resurgir de las derechas y ciertos fascismos en Occidente, si uno puede pensar la Argentina en términos de categorizar al gobierno como fascista o no, digo porque hay compañeros que lo debatimos, y qué tipo de esas derivas autoritarias existen, ¿no? Para encontrar un paralelismo. Y cómo Mariátegui puede servirnos en ese punto. Digo porque hay compañeros que a lo largo de estos últimos años han sacado libros, un filósofo, por ejemplo, Rocco Carbone, que también ha estado acá en la casa, habla de fascismo y lo habla desde Mariátegui, ¿no? Entonces se los tiro como para ver si recogen el guante y podemos debatirlo. Así que bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, David. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí, Juan? Sigo yo. Bueno, primero de todo quiero agradecer acá a los compañeros de la CCC, que nosotros ya hemos hecho muchas actividades en esta casa,
y siempre nos han recibido de la mejor manera, así que quiero expresar mi agradecimiento en este sentido. Bueno, acá Roberto impulsó mucho y nos impulsó a nosotros a hacer esta actividad. Así que estamos muy contentos de estar acá y muy agradecidos. Efectivamente, como vos decís, sacar un libro es una tarea muy difícil, y todo lo que sea la discusión, las observaciones son aportes muy valiosos, insumos muy valiosos para continuar con esta tarea. Yo voy a decir algunas cosas muy básicas sobre el libro, tratando de explicar un poquito de qué se trata. Nosotros en este caso, efectivamente, como dijo el compañero, Ariel y yo pertenecemos a la editorial Nehuen Mapu, que nos dedicamos a sacar libros sobre la historia y la cultura latinoamericana. Y esta novela de Mariátegui está inspirada en un hecho real que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, en la cual Italia combatió del lado de los aliados y se enfrentó al Imperio Austrohúngaro en su frontera norte. Entonces es una historia de dos soldados que compartían una trinchera, tenían la característica que eran muy parecidos físicamente, pero con personalidades muy disímiles. Uno, Mario Bruneri, era un obrero tipógrafo de Turín, de ideas socialistas, y el otro era un profesor de historia. Cualquier analogía con la realidad corre por cuenta de cada uno. Giulio Canella, de la ciudad de Verona, una ciudad muy distinta de Turín, de ideas más bien liberales. Los liberales en aquella época eran una corriente de centro, digamos, en el parlamento, en el panorama político italiano. Entonces, la historia comienza cuando un cañonazo de la artillería austríaca vuela por el aire la trinchera, y uno de los soldados fallece y el otro queda muy mal herido, en medio de todo el barro y los restos de la trinchera. Es rescatado al tiempo por una patrulla sanitaria que lo lleva a un hospital de campaña, logra salvarle la vida, pero este hombre queda amnésico, es decir, sin recuerdo, pierde la memoria. Y este es un primer elemento para entender la historia. Segundo elemento es que en el hospital le dan una identidad equivocada, porque no tenía ninguna forma de identificación, ¿no? Esa es una característica de la Primera Guerra Mundial, que después ustedes saben, habrán visto en las películas, en todos lados, que aparecen esas chapitas identificatorias que llevan los soldados. En la Primera Guerra no era así. Entonces un compañero de regimiento lo confunde con el otro soldado y le da ese nombre a los médicos y queda con esa identidad. Y un tercer elemento muy importante es que el soldado que fallece, su cuerpo nunca se encuentra porque desaparece en la explosión. Entonces los partes militares quedan como desaparecido en combate, ¿no? Esa es una categoría, junto a muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos en combate, son las 4 características clásicas de los partes de guerra. Bueno, este hombre se restablece y llega un día que le dan el alta, y entonces tiene que volver, de acuerdo a la identidad errónea que le han dado, vuelve a un hogar, a una vida cotidiana, a una vida laboral que no es la suya, y en la cual recibe mucho cariño, mucho respeto en todo sentido, pero después de los primeros meses, que todo es como
nuevo para él, saliendo de todo ese infierno de la guerra, empieza un malestar que termina en una crisis porque es como que se da cuenta de alguna manera que hay algo que no encaja en su vida y también tiene los chispazos de recuerdos que le vienen del subconsciente que le indican que la cosa va por otro lado. Entonces se estalla en una crisis cuyas derivas no voy a narrar porque forman parte. El libro que todavía no lo leí. Claro, no, está bien, por eso. Yo llego hasta ahí. Lo que quiero decir es que esto termina en una crisis y en esa crisis es cuando aparecen todos los otros personajes que componen la trama del libro, ¿no? Empezando por dos mujeres que comienzan a disputar el mismo hombre como marido legítimo e intervienen todos los personajes que ya se dijeron, los policías, médicos, psiquiatras, un fiscal, aparece la justicia. Y todo esto sucede a lo largo de la década del 20 en la Italia fascista, ¿no? Esto es un poco el contexto que es muy interesante para poder entender lo que la construcción que hace, narrativa que hace Mariátegui. Bueno, esto un poco es la historia. El título del libro, La novela y la vida, ya nos va introduciendo en uno de los problemas que quiere conversar el autor, que son cuáles son los límites entre la realidad y la ficción. El otro tema, por supuesto, va a ser todo lo que tiene que ver con la identidad, con la historia, con la memoria, que aparece constantemente en los distintos capítulos de la novela. Sobre Mariátegui, ya dijo algunas cosas acá el compañero David. Yo voy a decir algunas cuestiones que son importantes para ubicar un poco esto que estamos conversando. Mariátegui nació en Moquegua, que es un lugar en el sur de Perú, en el año 1894 y falleció en Lima en 1930. O sea, tiene una vida terriblemente corta, un poco más de 35 años, y un elemento que es muy importante para entender lo que son las claves interpretativas de esta novela es que a los 6 años tuvo un accidente en la escuela, del cual se deriva una enfermedad que es la que va a precipitar su prematuro fallecimiento. Bueno, algo que no dije es que esta es una novela que es importante también para entenderlo, es una novela por entregas. Eso era muy común en la década del 20, las novelas cortas, populares especialmente en Francia, y él la publica por entregas entre febrero y abril de 1929. Y después de su fallecimiento, su familia, que va a reeditar su obra, hace la primera publicación completa en 1955. Entonces, tenemos este tema en su infancia que precipita una situación en la cual la familia tiene que trasladarse a Lima para completar la rehabilitación de José Carlos, y ahí en Lima empieza a trabajar a los 14 años en una empresa periodística, al principio como cadete y después va comenzando ya a producir artículos, vive del periodismo, en una palabra. Y el otro tema que es muy importante en la vida de Mariátegui es su famoso viaje a Europa, que se produce entre 1919 y 1923. Mariátegui participa de un proceso de agitación política muy importante que hubo en Perú entre 1918 y 1919, y en esa situación, consecuencia de la represión gubernamental, prácticamente sale exiliado con una credencial de periodista para trabajar en Europa. Va a estar 4 años, 3 años y medio, fundamentalmente en Italia, y ahí viene todo
su enganche con Italia, ¿no? En una carta famosa él dice que en Italia desposó una mujer y algunas ideas. La mujer era Anna Chiappe, que va a ser su esposa y con el cual forma su familia. Se casa en Italia. Y las ideas que él va adquiriendo, esto es muy interesante porque empalma con lo que han dicho los compañeros, es un conjunto heterogéneo de ideas donde estamos digamos, son los años de la Revolución Rusa, esto es muy importante, entonces es por supuesto muy influyente el marxismo en esa época. Mariátegui asiste a un evento muy importante en Italia que es el Congreso de Livorno, en el cual la izquierda del Partido Socialista se aparta del partido y se forma el Partido Comunista. Y ahí Mariátegui conoce a los líderes de esa izquierda socialista, fundamentalmente Antonio Gramsci, Terracini, Turati, distintos personajes muy importantes de la historia de Palmiro Togliatti, o sea, muy importante de la historia de la izquierda en Italia. Y su formación es una formación muy amplia, ¿no? O sea, las obras de Lenin, de distintos líderes de la revolución rusa que él va siguiendo, pero también Mariátegui, igual que Gramsci, va a tener una idea muy importante, y es que esa dicotomía entre el materialismo y el idealismo no es una buena entrada para estudiar la filosofía contemporánea. Entonces ahí aparecen dos figuras muy importantes en Italia en ese momento, muy opuestas. Una es Giovanni Gentile y otro es Croce, Benedetto Croce. Benedetto Croce formaba parte de la familia de la esposa de Mariátegui, o sea que él lo conoce personalmente. Son dos filósofos idealistas, neo-hegelianos, se los llamaba en la época, y que desarrollan una línea dentro del pensamiento hegeliano que se conoce con el nombre de actuismo, que es una línea que rescataba todo lo que tiene que ver con la actuación, la intervención de los seres humanos en la construcción de la realidad social. Estos dos filósofos van a tomar rumbos totalmente distintos. Gentile va a apoyar al fascismo y se va a convertir en uno de sus ideólogos principales. De hecho, es uno, junto con Mussolini, escribe el principal libro doctrinario del fascismo italiano, y termina su vida ejecutado por los partisanos en 1944. Croce es el líder, va a ser el líder de los intelectuales antifascistas, ¿no? O sea, digo, esto es un elemento como para entender esa cuestión de lo que decía acá el compañero, que Mariátegui era muy disruptivo en el sentido que podía tomar elementos de distintos pensadores, de distintos intelectuales que él pensaba que eran útiles a lo que estaba haciendo. En el campo del marxismo es lo mismo. Él defiende mucho el liderazgo de Lenin en la Revolución Rusa, pero también estudia y toma muchas cosas de Georges Sorel, que era un revolucionario que en aquel momento planteaba, en el principio de los años 20, algo que después se llamó sindicalismo revolucionario, o sea, la acción revolucionaria a partir de los sindicatos. Una persona que había tenido grandes polémicas con Lenin. ¿Qué es lo que toma Mariátegui de Sorel? Toma sus reflexiones sobre la violencia, que es un libro muy importante, que saca Sorel a principios del siglo XX, y la cuestión del mito. O sea, la idea del mito es una idea soreliana, ¿no? O sea, Sorel decía que las regiones profundas del subconsciente, en vez de ser ganado por la iglesia o por la religión para fines reaccionarios, el mito era una herramienta que servía
en ese sentido. Entonces, bueno, es toda una construcción de su pensamiento que nosotros vemos, que va recorriendo distintos caminos, lo que él llama la emoción de la época, ¿no? Las cosas que pasaban en su época, todas las cuales les interesaba vivamente. Una de ellas es el psicoanálisis, que se desarrolla en ese momento. La literatura, el arte, los trabajos de Mariátegui sobre Chaplin se llama esquema explicativo de Chaplin, son estudiados hoy como un modelo para entender todos los que estudian esa época del cine no sonoro, mudo, cine mudo. Bueno, es un poco de Mariátegui. El contexto, como digo, es el año 1929, que él publica esta obra. Hay un disparador, porque en ese momento es que se termina de producir se termina de emitir la sentencia en Italia sobre este caso. Entonces vuelve sobre Italia, y esto es un poco lo que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? ¿Por qué vuelve sobre Italia, sobre lo que pasaba en Italia, sobre el fascismo, sobre toda esta realidad en 1929, en un momento en su vida donde él estaba inmerso en grandes discusiones políticas? Porque sus primeros años en Perú trabajó con Víctor Raúl Haya de la Torre, en colaboración con él, pero Haya de la Torre rompe con el comunismo en 1927 y termina proponiendo un movimiento compuesto por lo que proponía Haya de la Torre cuando funda el APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana, la funda en México en 1924. Él propone un movimiento antiimperialista donde puedan confluir distintas clases sociales y que tengan el proyecto de construir un Estado antiimperialista para enfrentar los problemas que se derivaban de la intervención de los Estados Unidos en América, en los pueblos latinoamericanos, en los países latinoamericanos. Mariátegui coincide con esta idea. Se aparta cuando Haya efectivamente quiere transformar el APRA en un partido. Entonces él dice, no, el partido es una fracción orgánica con ideas más claras. Yo puedo trabajar con reformistas, antiimperialistas, etcétera, etcétera, y por supuesto que voy a trabajar con ellos, pero no formar un partido. Y ahí se orienta a formar un partido y se orienta a acercarse a la Internacional Comunista, que en esa época, en la década del 20, tenía un prestigio muy importante. El horizonte de la Revolución Rusa era como el horizonte en el cual estaba anclada todos los esfuerzos y los sueños revolucionarios en el mundo en esa época. Y la Internacional Comunista, más allá de todas las discusiones que se venían desarrollando entre las distintas alas al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, todavía mantenía una cierta heterogeneidad y se mantenía un cierto nivel de debate muy importante, que se va a expresar en una instancia totalmente olvidada, que fue la primera conferencia de los partidos comunistas de América, que se realizó en junio de 1929 en Buenos Aires. Acá hay una discusión sobre esto, porque los peruanos van a participar de este evento con varios documentos. Algunos historiadores muy importantes, como Flores Galindo, como incluso Pancho Aricó, que han hecho una labor muy importante en la reivindicación de Mariátegui. Ellos presentan esta instancia como una discusión con la internacional, que a mí por lo menos me parece que no es exacta,
porque en realidad es una discusión en el interior de la Internacional, porque en ese momento, en 1929, todavía había muchas líneas adentro de la Comintern, ¿no? Por supuesto que estaba la presencia muy importante de Vittorio Codovilla, que era el secretario del Secretariado Sudamericano, que era el que organizó el evento, pero por ejemplo del comité ejecutivo de la Internacional vinieron dos personas, una que pertenecía al grupo de Bukharin y otro que pertenecía al grupo de Stalin. O sea, desde los estamentos de la Internacional tenemos que, no es esa imagen posterior que va a tener el movimiento comunista de cierta estructura monolítica, monocorde, sino que había un gran debate. Que es muy interesante, están las actas de esta discusión, y ahí se plantea, muy un poco también a lo que decían los compañeros, se plantea por parte de los delegados peruanos, porque Mariátegui no puede venir a Buenos Aires por un agravamiento de su salud, se plantea el problema de la construcción del partido, y ellos plantean la construcción de un partido de obreros y campesinos, y esto choca contra la línea que venía de la Internacional, que era un partido exclusivamente de obreros, que se denominara Partido Comunista. Ellos lo habían llamado Partido Socialista Peruano, el partido que fundaron, porque bueno, la idea era que el tema del mito, ¿no? O sea, la clase obrera tiene un mito, que es la huelga general, según Sorel, la revolución, pero la revolución en Europa no es lo mismo que en América Latina, donde, como decía Mariátegui, las 3/4 partes de los trabajadores son campesinos, son indígenas. Entonces planteaban un partido con una composición distinta, como venía pensado desde los distintos grupos que confluían en la Internacional. Bueno, a nosotros lo que nos inspiró un poco hacernos una serie de preguntas sobre el libro es un poco esto, ¿no? O sea, por un lado, este proceso en términos personales de agravamiento de la salud de Mariátegui, por el otro lado, una situación económica difícil, la persecución policial, en un contexto en el cual él está inmiscuido en una serie de debates, discusiones, actividades políticas. ¿Cómo es que se le ocurre publicar una novela, ¿no? Publicar una novela por entregas? Y ahí es que estuvimos buscando las claves, que es lo que trata de profundizar en sus reflexiones Ariel, en el psicoanálisis, en la literatura de la segunda posguerra, de la primera posguerra, de una serie de claves interpretativas del mito, que tiene que ver todo esto de la guerra con la formulación del mito, distintas cuestiones que van más allá de los elementos que podemos rescatar y construimos dentro de un desarrollo histórico en cuanto a la vida de Mariátegui y su producción. Bueno, estas son algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, y después tratamos de seguir discutiendo las inquietudes que surjan. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto compartir acá. Ya también van varias actividades que hacemos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, tomando un poco lo que se viene hablando en la mesa, y también queriendo presentar algunas claves interpretativas que tienen que ver con la obra que presentamos de Mariátegui. Quería tal vez entrar en razón con algunas cuestiones que inspiraron ese trabajo. Por un lado, nos preguntamos cuál es el sentido de estudiar hoy a José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es el sentido, cuál es la forma, cuál es el puente que podemos tender a la hora de abordar a Mariátegui y su obra? Y en este punto un aspecto central es
verlo también como habitantes de una crisis civilizatoria, que es una analogía que tal vez podamos sentirnos representados nosotros, que también somos habitantes de una crisis civilizatoria, ¿no? De un mundo de incertidumbres, de un mundo de amenazas, de un mundo de problemas no resueltos que parecen mucho más agravarse que solucionarse, y tanto Mariátegui como quienes habitamos esta actualidad participamos de este mundo envuelto en conflictos que no parecen tener una solución o de los cuales no se avisora una solución. Él, en cambio, sí va a tener una propuesta determinada y que tiene que ver, si se quiere, con algunas de los contextos que jalonaron su vida. Juan mencionaba la importancia del viaje a Europa, pero su juventud, su inserción en el periodismo, por otro lado, van acompañados de una serie de rupturas que se van a dar en la historia latinoamericana muy propias de las primeras décadas del siglo XX. La progresiva caída de los regímenes oligárquicos, que habían prefigurado la Revolución Mexicana en forma radicalizada y después de diferentes instancias con mayor o menor grado de institucionalidad que se van a dar en otros países como Argentina, por caso, y tal vez como otros países del área latinoamericana, donde la reacción de las clases populares, la emergencia de partidos que dentro de un marco institucional van a cuestionar el dominio omnímodo de la oligarquía, son los que van a empezar a trasuntar la idea de ver un mundo de cambio, ¿sí? Un mundo que está cambiando. En el área latinoamericana su realidad inmediata tiene que ver con la caída oligárquica, la agitación de las masas populares, la reforma universitaria, ¿sí? De la cual va a ser patrocinador a través de una de las empresas periodísticas que va a fundar, el diario La Razón. Y a su vez él va a tener una mirada muy atenta a aquello que va a suceder en el mundo en general, principalmente la Primera Guerra Mundial. Él desde Lima va a seguir con atención todo lo que sucede, y después, los avatares, las circunstancias de la vida política de Perón y de su propio derrotero personal, lo que lo va a conducir, lo que lo va a guiar a sus 3 años y medio en Europa, de los cuales 2 años son en Italia y el resto va a estar repartida en varios países. Y en ese sentido hay que ver el mundo al cual llega Mariátegui. Viene en un mundo de transformación y llega a un mundo, si se quiere, con un nivel de transformación, radicalización y ruptura de paradigmas que son emblemáticos, ¿no? Llega a una Europa derruida por la Primera Guerra Mundial, ve el impacto reciente de la Revolución Rusa, asiste en Italia a un movimiento de mucha movilización política como es el Bienio Rosso, ¿sí? La clase obrera de Milán y de Turín ocupando fábricas, constituyendo consejos obreros, si se quiere, en las polémicas, si esos consejos obreros son la adaptación italiana al soviet que había conducido en forma triunfal de una revolución. Entonces él empieza a ver ese mundo, asiste al fracaso reciente de 2 revoluciones fallidas en Alemania y en Hungría, y ve de primera mano la emergencia del fascio, ¿no? del fascismo, al cual le va a prestar mucha atención, no solo por la figura de Mussolini, sino también porque dentro del análisis que él va a hacer y dentro de las notas periodísticas que él va a remitir hacia Perú sobre la realidad italiana, él empieza a identificar algunos ejes centrales, un poco retomando tu pregunta, ¿no? Donde él va a ver un mundo donde escindido en 2 diferenciaciones: la revolución o la reacción, ¿sí? La vida nueva que implicaba, que apuntaba, que despuntaba a través de los esfuerzos revolucionarios, y por otro lado la decadencia. Entonces, en esos polos antitéticos también va a asistir al quiebre del paradigma civilizatorio europeo, al quiebre del paradigma del positivismo, del orden y el progreso, ¿no? De la ciencia, la razón, el debate, la educación como las formas o el progreso ineluctable de la especie humana. Bueno, la Primera Guerra Mundial a ese positivismo o esas esperanzas de mejora de la especie, más allá de algún episodio puntual, la Primera Guerra Mundial obviamente va a poner un freno tajante a esa ilusión. Entonces hay un nuevo paradigma que construir, hay un nuevo paradigma en el cual asentarse.
Y en esa Europa derruida, amenazada por revoluciones que pretendían extenderse, por reacciones que pretenden frenarlas, encuentra en ese marco de incertidumbres una nueva manera de revalorizar algunas cuestiones que habían parecido olvidadas en las décadas anteriores. Y ahí es donde recae a la figura del mito, ¿sí? Del cual ya hablaré en algunos minutos. A su vez tenemos tendencias, porque también los años 20 son un momento, aparte de la conflagración política, de muchísimo activismo artístico, ¿sí? Surgen corrientes artísticas, toda una serie de istmos, ¿sí? que encabezará tal vez el surrealismo, el dadaísmo y muchas tendencias artísticas que son muy emblemáticas de los años 20, a los cuales él, como crítico de arte consumado desde Perú, va a prestarle mucha atención. Entonces él en Europa va a abordar, va a vivir esas emergencias, y el fascismo va a ser algo que le va a llamar mucho la atención, porque por un lado él caracteriza la situación de Italia como una situación revolucionaria, pero a su vez ve lo opuesto, ¿no? Ve el opuesto de las clases dominantes, las clases burguesas, que se van a servir del fascismo como una manera de reaccionar ante esa clase obrera que se percibe amenazante, que toma fábricas, que construye un mecanismo propio como los consejos obreros, que intervienen en la misma instancia de producción de la economía capitalista. Entonces evidentemente él ahí ve un punto de quiebre, un punto de ruptura. Como mencionó Juan recién, él ve estas polémicas que se dan en el interior del Partido Socialista, entre quienes la línea maximalista, entre los cuales estaba Gramsci, Togliatti y otros, que son los que fundan un periódico, que es el Orden Nuevo, el Orden de Nuevo, ¿sí? Que bueno, va a ser, si se quiere, una forma, un periódico doctrinario y unido a un proyecto político que en cierta forma va a inspirar lo que después él va a hacer en Perú con Amauta. Entonces, él ve esa emergencia, ve esa polémica entre la línea maximalista revolucionaria y ve y analiza y estudia y está presente en el Congreso de Livorno, donde los lineamientos más moderados, más conciliadores del Partido Socialista Italiano terminan imponiendo su mayoría e impulsando a la decisión que se va a concretar, ¿sí? En ese mismo Congreso, con la fundación del Partido Comunista Italiano, que bueno, va a responder a los lineamientos revolucionarios de la Tercera Internacional. Entonces él asiste a ese periodo y asiste a la avanzada fascista que progresivamente va a ir cobrando fuerza, se va a enfrentar, ¿sí?, a lo que él percibe como la ofensiva de la clase proletaria. Y bueno, si bien cuando se produce la marcha sobre Roma él ya no está, ya se marchó de Italia, bueno, donde bueno, va a inclinar a favor del fascismo la correlación de fuerzas a partir de la violencia, a partir bueno, de la represión, primero paramilitar y después gubernamental, que va a caracterizar el fascismo sobre los elementos del Partido Socialista, y tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista Italiano. Entonces, él por un lado ve de primera mano ese proceso, y después de un recorrido por otros países de Europa, donde va por Francia, donde conoce a André Breton, donde conoce otras personalidades de la época, vuelve a Perú en marzo de 1923 y encuentra un Perú que es muy diferente, o que encuentra un Perú en un proceso de transformación económica y social que claramente no era el mismo que el Perú que él se había marchado. Él tampoco es el mismo del que se marchó, ¿sí? Él también, obviamente, con una experiencia de semejante magnitud, vuelve cambiado. Y lo primero que hace, una de las primeras cuestiones o sus primeras formas de intervención en la vida política del Perú, en las cuales va a formar parte, es en las universidades populares que van a emerger como consecuencia directa de la reforma universitaria. Ahí es donde lo convoca ya La Torre, que primero había sido presidente de la Federación de Estudiantes Peruanos, y junto con el movimiento estudiantil de la época forma la Universidad Popular Manuel González Prada en un barrio obrero, ¿sí?, al sur de Lima, el barrio Vitarte, donde se da esta experiencia de, bueno, no solo el conflicto interuniversitario, sino también llevar los conocimientos de la universidad hacia los sectores tradicionalmente excluidos, ¿sí?, del acceso a la misma,
¿sí? Estamos hablando de el barrio Vitarta, habitado por obreros de las haciendas azucareras de Lima, por trabajadores manuales, donde bueno, se hace eco, si se quiere, de la prédica de González Pradi, primero y de Allá de la Torre, que lo continúa con la constitución de formar un frente de trabajadores intelectuales y manuales que enfrente, ¿sí? O que se constituya como una alternativa de poder. Esta experiencia, bueno, él va a llegar, lo primero que hace es contar, ¿no? Dictar una serie de conferencias donde plantea un panorama general de la crisis europea y bueno, a partir de ahí va a formar parte de los equipos de colaboración de Allá de la Torre. Al poco tiempo que él llega hay un conflicto importante en las calles de Lima. Bueno, el Estado peruano obviamente va a poner un ojo en las universidades populares y en cierto giro hacia la derecha católica de su presidente, de Leguía, va a procurar congraciarse con las clases dominantes, con las clases terratenientes y con el catolicismo consuetudinario, aristocrático limeño. Entonces, a partir de ahí se genera una confrontación que se va a dirimir en las calles de Lima, con balas que van en un sentido y en otro, y con muertos que van a proporcionar, por un lado, los obreros y los estudiantes de la universidad, pero también policías van a caer en ese enfrentamiento, y la consecuencia de esto va a ser la deportación de Allá de la Torre, que se va a ir a México, bueno, donde Juan reflejaba recién algunas de sus actividades. Él va a tomar la posta y va a ser uno de los directores de la revista Claridad, que era el medio de difusión de la Universidad Popular, hasta que, bueno, tiene una crisis importante de su enfermedad, donde, bueno, le va a provocar la pérdida de la pierna izquierda, ¿no? Ahí él, a partir de ahí, queda lisiado y, bueno, todo su impulso vital y su afán de conocimiento y de movimiento queda confinado a una silla de ruedas de madera que en el libro aparece él fotografiado. Entonces, este es un momento fuerte, muy importante en su vida. Bueno, rápidamente, cuando sobrevive a esta enfermedad, vuelve a la actividad política, ya no con la Universidad Popular González Prada, y se produce, si se quiere, el periodo más conocido de su obra, ¿sí? Entre 1925 y 1928, que se corona, bueno, con la publicación de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que, si se quiere, es su obra más estudiada y abordada. Otro elemento, si se quiere, que también nos interesa mencionar, es ese momento en el cual Juan hace referencia, en el cual él se sumerge en las problemáticas propias del Perú y hace un estudio sostenido, como él lo cuenta en una carta, conforme al método marxista, para abordar las cualidades inherentes del Perú. Bueno, y es, si se quiere, el producto, lo que va a guiar sus trabajos más citados y más visitados. Así llegamos a esta obra, a la novela Y la vida, Siegfried, del profesor Canella, que, si se quiere, postulamos acá que es una suerte de su último periodo, una edad de bronce. Él siempre, cuando hablaba de su propia obra, pone a Europa, su experiencia europea, como punto de quiebre, y dice que el periodo anterior, su inserción en el periodismo, había sido una suerte de edad de piedra de su pensamiento. Y postulamos nosotros que, posterior a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, comienza su edad de bronce, donde progresivamente, munido de sus experiencias anteriores, procura dar un tono más sistemático, incurre en la acción sindical y produce escritos que se alejan de su forma ensayística tradicional. Y la novela Y la vida formaría parte, si se quiere, de ese periodo. La propuesta, si se quiere, es tal vez hablar de algunas claves interpretativas de la novela, que en este caso lo encaramos por 3 ejes fundamentales. Uno es la concepción del arte, ¿no? La concepción del arte, si se quiere, no como un reflejo mimético, ¿sí?, de la vida concreta, pero, como mencionaba Juan, y con toda la influencia de las corrientes artísticas que van a surgir en la década de 1920, donde se da esta interrelación, dónde está la realidad, dónde está la ficción, ¿sí?, dónde es la fantasía, cuáles son los límites que separan a uno y otro, y dónde el arte, la ficción, son fieles reflejos
de las ensoñaciones, los proyectos de transformación por parte de las amplias masas de la población, ¿no? Donde los pueblos encuentran en la expresión artística su forma de manifestar aquello que sueñan, aquello que proyectan, aquello que constituye el fulgor de las esperanzas y las ilusiones hacia el futuro. Entonces él, por un lado, con su formación de crítico de arte, respeta la autonomía de la obra artística, pero también entiende que entre la realidad y la fantasía los vasos que las comunican se permean mutuamente, y donde, como dice en una de sus citas con mucho sesgo literario, la fantasía solo nos sirve cuando puede crear realidad. Entonces, la novela y la vida, en cierta forma, este anclaje de una historia real, ficcionalizada por él, va inquiriendo, va transportando en los caminos que él concibe como propios de la formulación entre arte y realidad. El otro eje que veníamos mencionando, y que probablemente sea de los que más nos llame la atención, es el eje del mito, ¿no? El tratamiento que hace de la figura del mito. Y el mito, básicamente, para él va a ser aquello que mueve al hombre en la historia, así como una forma de superación de las décadas de positivismo, de ciencia. Él en ese sentido va a ser receptivo a las obras de Spengler, de George Sorel, todas aquellas que postulaban como una civilización occidental cuyos paradigmas de orden y progreso habían caído estrepitosamente con la Primera Guerra Mundial, y rescata esa idea del mito, y el mito como algo que mueve al hombre en la historia, algo que sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. Entonces ese sentido histórico es esa conexión entre los tiempos, entre el pasado y el presente y el futuro, en las cuales la especie abreva, ¿sí?, sus proyectos de transformación. Entonces ahí también intervienen otras claves interpretativas, donde por un lado él ve esta caída del paradigma positivista europeo, pero también, sobre todo cuando vuelve al Perú, toma conocimiento, y al estudiar la realidad del indígena latinoamericano, del indígena peruano, él encuentra que mientras estuvo en Europa había habido un ciclo de insurrecciones y un ciclo de activación muy fuerte, que en términos artísticos o propagandísticos se encontraba representado por el indigenismo, ¿sí? Y por otro lado, entre 1919 y 1923, por un movimiento activo de toma de tierras y de enfrentamiento en las provincias apartadas del sur peruano. Entonces, eso, si se quiere, va a impulsar, como un indio, ¿sí?, no como un personaje turístico, no como un personaje olvidado, como un personaje histórico perdido en libros o en monografías, sino como un sujeto social en un acusado proceso de lucha y resistencia, ¿no? Y luchando claramente con aquello que él en sus escritos políticos va a caracterizar muy bien, que es el gamonalismo peruano, la economía terrateniente de las haciendas y las formas de opresión que ejerce sobre siervos y colonos de raza indígena. Entonces, él va a ser receptivo a este surgimiento, y va a encontrar, unido de sus estudios, en esta lucha, en este proceso de rearticulación del indígena, una manera de caracterizar este cruce entre el pasado, el presente y la proyección hacia el futuro. Como decían tanto los compañeros, eso lo hace inclusive esquivando caer en el indio está volviendo, volvemos a girar el tiempo redondo y vuelve una restauración del Incaria, como decía el compañero. Esto lo hace porque uno de sus colaboradores y uno de los indígenas más connotados y también científicos sociales, Luis Valcarcel, planteaba, si se quiere, veía en el indio a aquel runa del Tahuantinsuyo, aquel personaje pujante de un imperio en expansión, de un imperio indígena en expansión. Bueno, él ahí plantea, por un lado, la incidencia de él, la progresión de los tiempos históricos. Los tiempos históricos transcurren y modifican escenarios y transforman percepciones y expectativas. Y por otro lado, Valcarcel lo que plantea que el Incario vuelve, o el runa andino vuelve, en un contexto de putrefacción y decadencia, y empleo a propósito la palabra putrefacción porque es lo que Valcarcel la utiliza, de la civilización occidental. Y en ese punto Mariátegui va a disentir,
porque él le va a plantear a Valcarcel que no es putrefacción ni decadencia y que no se trata de volver ásperamente a los ritos agrarios, ¿sí?, de 450 años atrás, sino lo que él va a decir que de la cultura, de la civilización occidental, que hay un germen de transformación, que hay una revolución y que a partir del socialismo, que es lo nuevo que esa civilización occidental ha producido, emerge la posibilidad de articularlo con las esperanzas indígenas, ¿sí?, y con lo que él va a llamar, a diferencia de Valcarcel, que habla de restauración, él va a hablar de renacimiento, ¿no? Va a hablar de un nuevo nacimiento, y ese nacimiento va a estar imbricado precisamente con los flujos del tiempo moderno, ¿no?, con aquello que el socialismo tenía para ofrecer a través de una revolución socialista triunfante y de la posibilidad de adaptar la teoría marxista a las propias particularidades y realidades de América Latina en general y del Perú en particular. Y un tercer eje interpretativo sería el psicoanálisis, ¿no?, porque él asiste a esta emergencia de las primeras formas, las primeras maneras en las cuales el psicoanálisis comienza a llegar a América Latina. En el Perú van a tener un ejemplo connotado, ¿sí? Honorio Delgado, se me olvidó el nombre, a través de un psicólogo peruano, Honorio Delgado, que bueno, está casado con una mujer alemana, maneja muy bien el alemán y entabla un diálogo epistolar, y después lo va a conocer personalmente a Sigmund Freud, que lo va a tomar como una suerte de heraldo latinoamericano de su teoría. Entonces, bueno, él va a colaborar, Honorio Delgado va a escribir en Amauta, en el primer número de Amauta hay inclusive un artículo de Sigmund Freud que habla de las resistencias al psicoanálisis, y él en sendos escritos que analizamos en uno de los artículos, establece esta categoría de el psicoanálisis, qué es lo que nos interesa del psicoanálisis desde una perspectiva marxista, y precisamente esta relación entre lo visible y lo que no es visible, ¿no? Y en ese sentido toma de los estudios de Marx del siglo XIX el fetichismo, la ideología, la noción de ideología, el fetichismo de la mercancía, la explotación real de clase oculta bajo el discurso ideológico de la igualdad ante la ley, y de la producción y la transformación de la naturaleza en mercancía. Entonces él, para estudiar a Freud, también va a ver ese fondo oculto, que es lo que va a llamar los móviles sexuales comprimidos, como este aporte del psicoanálisis hacia la ciencia contemporánea, o a la ciencia en su propia contemporaneidad. Con respecto a la novela, y acá hay una influencia que no quiero dejar pasar por alto, que es la influencia de la novela alemana de posguerra, que bueno, también incluimos en algunas reseñas que él va a realizar pocas semanas, diría, antes de morir, donde bueno, para esa época había tomado relevancia y cobrado fama la famosa obra de Lech María Remarque, Sin novedad en el frente occidental, que bueno, quizás no sea mucho más familiar planteado en términos cinematográficos, de las cuales aparte hubo una remake hace un par de años. Y a partir de ese suceso comercial que obtiene Sin novedad en el frente occidental, lee y analiza la obra de otros escritores alemanes, que no es Remarque el que más lo va a influir, sino Leonhard Frank, que es otro escritor, bueno, donde muchas de las derivas y del derrotero de Siegfried y el profesor Canella se referencian mucho en el transcurso de esta historia y de la novela. A su vez es un lector de Pirandello, y Pirandello también va a reversionar en términos de teatro la historia de Mario Bruneri y de Giulio Canella, y bueno, como decía Juan también, un seguidor de la obra de Chaplin. Entonces muchas de esas tendencias artísticas van a influir y van a converger dentro de la producción, dentro de lo que él nos va a brindar en esta novela por entregas, que se publica entre febrero y abril de 1929, y que bueno, después su esposa y sus hijos van a rescatar, y que a la hora de querer plantearnos cómo estudiar o cómo seguir abordando Mariátegui hoy, lo que nos preguntan, lo que buscamos tal vez es aquellas obras o aquellos escritos de él que no están tan citados, que no fueron tan investigados, y de los cuales, bueno, esta novela que formaría parte, si se quiere, de algo parcialmente olvidado que pretendemos reverdecer y arrancar del olvido para poder compartirlo con todos. Así
Así que bueno, básicamente es eso y muchas gracias por la atención. Bueno, la verdad que felicitaciones nuevamente por la publicación del libro. Este libro está a la venta, está ahí afuera, acompañado de la librería del Centro Cultural. No sé cuál es el precio que está ahora puesto. Bueno, me preguntan ahí, si no lo tienen se lo... Hola, ¿qué tal? Se los recomiendo, la verdad que es una publicación, como dijo Ariel, ¿no? De rescatar la figura de Mariátegui y de aspectos menos conocidos, ¿no? Y también interesante el cruce de lo que sería el arte, la cultura, con la política, que muchas veces como que está separado, muchas veces se discute, bueno, hay que separar al artista de la obra y bueno, traigo a colación en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en la polémica con Gustavo Correa y sus declaraciones. Bueno, una cosa es la música de la versión, otro lo que dijo no está cruzado, ¿no? Y bueno, acá Mariátegui plantea esto, como tantas otras cosas que están pasando en este país y en el mundo. Y además también rescato la analogía que decía Ariel de los tiempos que se vivió en Mariátegui, la crisis civilizatoria. Bueno, hoy estamos frente a un genocidio en Gaza, que esto hay que mencionarlo porque bueno, somos parte de una corriente solidaria con el pueblo de Gaza, que no está de más decirlo, pero bueno, también en esa época había un genocidio en puerta. Primero fue la Primera Guerra Mundial y después viene la Segunda, y bueno, la postura de Mariátegui nos puede dar una luz sobre la posición a tomar como humanidad, más que nada. Y después, bueno, quiero destacar también algo que creo que Juan decía, hablaba de la Alianza Obrero-Campesina que planteó Mariátegui en la discusión de la Internacional Sudamericana, que planteaba bueno, que esta discusión, que bueno, había una realidad concreta, que había una población trabajadora en el campo, que no habían tenido en cuenta por esa ortodoxia. Y yo creo que podemos pensar hoy también lo mismo, cuando hablamos de la clase obrera o la clase trabajadora, también no es la misma que la clase obrera fabril de los años 40, 50, etc. Hoy se habla mucho del precariado, de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura y es parte de la explotación y de la economía popular, etc. Y bueno, creo que Mariátegui también nos invita a pensar en esa polémica de la internacional sudamericana, cuál es la clase hoy, el sujeto de la revolución, el sujeto de transformación, el sujeto político, ¿no? Así que bueno, sin más para decir, quiero abrir al público a que participe, que haga una pregunta, una sugerencia, opinión, una crítica, ¿por qué no? Porque si todo sirve, la idea es agitar un poco las aguas. Bienvenido sea.